Periodonto sano. El estado de salud, según la OMS, el estado completo de bienestar físico, mental y social, no simplemente ausencia de enfermedad. No obstante, en el periodonto sano se establece como un estado libre de enfermedad periodontal inflamatoria, gingivitis o periodontitis. Por primera vez se establecen 4 niveles de salud periodontal en la literatura. En la nueva clasificación del 2018 se establecen 4 niveles de salud, 2 con un nivel de inserción clínica normal y 2 con un nivel de inserción clínica disminuido. En el primero, la salud periodontal prístina, que solo se ha alcanzado a nivel de laboratorio en perros, se pudo constatar que no había infiltrados inflamatorios histológicos. El segundo es una salud periodontal clínica, es decir, no se observa sangrado ni profundidades alteradas del surco gingival. El surco mide de 0 a 3 milímetros. En los dos estados de salud con un periodonto disminuido, el periodonto expone ya tejido radicular. Hay migración del nivel normal de inserción clínica, pero hay estabilidad de la enfermedad periodontal en el nivel 3. Es decir, que había enfermedad periodontal, pero se resuelve y el periodonto queda reducido. En el nivel 4 de salud hay remisión de la enfermedad temporal, hay control de la enfermedad periodontal, no hay sangrado ni hay bolsas y hay reducción del periodonto, pero hay una tendencia a la recidiva. Para comprender cuál es el nivel de inserción clínica, veamos estas imágenes. En la imagen superior vemos cómo el margen gingival se encuentra en la unión esmalte-cemento. ¿Cómo se establece? Que no se expone cemento radicular y el tamaño de las coronas es natural, es decir, más alto que ancho. En el segundo caso, en el caso intermedio, vemos cómo las coronas se ven cortas y anchas, porque el nivel de inserción clínica de la encía está hacia coronal de donde correspondería estar, que es en la unión esmalte-cemento. Esto hace que se cubra con encía una buena parte de esmalte. En la inferior observamos cómo la encía descubre parte de la raíz dentaria. El cemento radicular queda expuesto. La unión esmalte-cemento se observa por encima del margen gingival. En estos 3 casos hay salud periodontal. ¿Por qué? Porque no hay sangrado ni hay valores de sondeo mayores de 3 milímetros. Los 4 tejidos periodontales que vamos a evaluar son encía, hueso alveolar, ligamento periodontal, que es la estructura que queda entre hueso y diente, cemento radicular, que es una capa delgada que está sobre el diente, aquí coloreada de blanco. Esa capa es tan delgada como el grosor de un cabello, más o menos 100 micras de grosor. El ligamento periodontal, por su parte, tiene aproximadamente un espesor de 1/4 de milímetro. Y, por último, vamos a evaluar encía y hueso alveolar. Estos dos son los que más énfasis vamos a tomar para poder establecer los criterios de salud periodontal. Vemos que el hueso, en términos generales, está de 1 a 2 milímetros de la unión esmalte-cemento. Es decir, que deja expuesto aproximadamente 1 milímetro o 2 de cemento radicular. Ese espacio lo llena la encía a través de sus 2 tejidos que la integran y se une al diente en este lugar. Es decir, que la encía ocupa todos los espacios, las troneras y el cemento expuesto, todo eso lo llena en condiciones normales. Eso es un periodonto saludable cuando no hay sangrado ni bolsas profundas. Para poder analizar a la encía vamos a ver sus componentes. Vemos que tiene tejido conjuntivo rodeado de epitelio. En un acercamiento vemos que el tejido conectivo se observa más rosado, el epitelio más rojo. Observamos también que tiene unas indentaciones del epitelio hacia el tejido conectivo y al mismo tiempo el tejido conectivo tiene unas papilas de tejido conectivo que se introducen en el epitelio.
esta proyección, estamos hablando de esta parte de la encía que se une al diente. Analizando el componente de la encía, vemos que en su epitelio podemos dividirlo en tres partes. El epitelio externo es la superficie externa del epitelio que tiene la característica de que está bordeado de una capa de queratina. Esto es encía queratinizada, es decir, es una encía resistente a la masticación, por eso le llamamos también mucosa masticatoria. El epitelio interno es la parte del epitelio que se invagina hacia el surco gingival. En esta proyección, en esta imagen, podemos ver el epitelio interno en esta región. Es la que bordea el surco gingival. El surco sería esta separación que hay entre la encía libre y el diente. Por último, el epitelio de unión. El epitelio de unión es el epitelio que se adhiere al diente. En esta imagen histológica observamos el epitelio de unión más translúcido, más rosado. Esto nos hace ver que el epitelio de unión tiene íntimo contacto con el esmalte. Para fines de análisis clínico, nosotros introducimos una sonda periodontal dentro del surco gingival para ver su profundidad. En este caso, la sonda, que está dividida en milímetros, observamos cómo tiene 1 milímetro aproximadamente y medio dentro del surco gingival. Esta encía está ocupando este espacio que deja el hueso de cemento radicular expuesto. Vemos cómo este hueso sigue el contorno de la unión esmalte-cemento. A nivel proximal, la unión esmalte-cemento tiene una escotadura que se proyecta hacia coronal y en las caras libres se proyecta más hacia apical. Y esta misma forma toma el hueso alveolar. Tiene una parte prominente en el área interdental y las caras libres tienen igualmente una proyección hacia apical. Luego la encía ocupa estos espacios que dejan expuesto de cemento radicular y se une al diente a través de fibras del tejido conectivo, que son fibras de colágeno, y a través del epitelio de unión, que está unido también al diente. Esos dos tejidos, tanto el tejido conectivo que se inserta al cemento como el epitelio de unión que se une al diente, le llamamos grosor biológico o espacio biológico. Son aproximadamente 2 milímetros. 1 milímetro de altura desde donde termina el hueso alveolar, 1 milímetro de inserción de fibras, otro milímetro de adherencia de epitelio. En este caso, los 2 milímetros están ubicados en el cemento radicular. En otras ocasiones, cuando solo queda 1 milímetro expuesto de cemento, ahí ocurre la inserción de fibras y el otro milímetro está en esmalte. Como en este caso, observamos cómo el epitelio de unión tiene 1 milímetro en el esmalte y el otro milímetro en el cemento radicular que está pintado aquí de amarillo. Las fibras que se insertan al cemento, que corresponden al tejido conectivo de la encía, van desde la encía hacia el tejido gingival y también van del cemento, mejor dicho, perdón, cemento al tejido alveolar, es decir, al hueso, al periósteo y directamente al hueso alveolar. Las fibras toman nombre de acuerdo a su inserción. Las que van del diente a la encía se les llama dentogingivales, que pueden ir en esta dirección, hacia esta cresta que forma la encía libre, en esta otra dirección, y las que van del diente al periósteo se les llama dentoperiósticas. Las que van del diente directamente al hueso se llaman dentoalveolares. Dijimos la suma del epitelio de unión, 1 milímetro, más la suma del otro milímetro de inserción de fibras constituyen el ancho biológico o grosor biológico. Actualmente se le dice solo tejidos de inserción
crestales, es decir, por encima de la cresta alveolar. Esto es otra imagen esquemática que muestra las miles de formas de ubicación de las fibras. Unas van del cemento a la encía, serían dentogingivales, otras del diente al periósteo, dentoperiósticas, y hay miles de formas de proyección. Lo que más abunda en el tejido conectivo de la encía son fibras de colágeno. Hay unas fibras que van bordeando, rodeando al diente, se llaman fibras circulares, que solo se ven puntos de ellas aquí. Vemos cómo el surco gingival tiene aproximadamente de profundidad histológica 0.69 milímetros, según Gargiulo, un estudio que hizo en cadáveres. Luego viene 1 milímetro aproximado de epitelio de unión, medido en forma apicocoronal. Y luego viene 1 milímetro de inserción de fibras en sentido apicocoronal, y esos 2 milímetros constituyen ese ancho biológico. Por último aparece el hueso alveolar, y el espacio que queda entre cemento y hueso se le llama ligamento periodontal, que mide en promedio 1/4 de milímetro. Cuando hacemos la evaluación en un paciente, vemos que el surco tenga un valor normal de 0 a 3 milímetros. En este caso, vimos que tiene 1,5. Aquí viendo este paciente, metemos la sonda en el surco y observamos que tiene 1 milímetro de profundidad. A pesar de que hay raíz expuesta, que se observa aquí de un color más amarillo, vemos que el surco solo tiene 1 milímetro de profundidad y no sangra. Por lo tanto, este paciente se considera sano. Ahora bien, dijimos que el surco tiene en promedio una profundidad de 0.69 milímetros. Entonces, ¿por qué aceptamos que el valor normal sea de 0 a 3? Porque la sonda, al momento de introducirla, desplaza parcialmente el epitelio de unión. Es decir, que si el epitelio de unión está insertado a este nivel, con la sonda nosotros lo separamos parcialmente, como en este otro esquema. El epitelio de unión pintado de rosado, que mide 1 milímetro en promedio, está siendo desplazado por una sonda periodontal. Luego viene la inserción de fibras y esta es más resistente que el epitelio de unión. Ahora, en una alteración periodontal vemos que hay profundidades de surco mayores de 3 milímetros y eso puede ocurrir en cualquiera de estos dos casos. Por ejemplo, en una gingivitis, que es solo inflamación de la encía, vamos a conocerla después, pueden haber valores de sondeo de 5 milímetros, como en este caso, pero que sea solo por agrandamiento de la encía. ¿Cómo lo sabemos? Porque al tomar radiografía nos damos cuenta que el hueso está completo, no ha perdido hueso. El hueso sigue estando a 1 o 2 milímetros de la unión esmalte-cemento. En este caso, observamos que hay una profundidad de 6 milímetros y hay pérdida de hueso. Esto ya se le denomina periodontitis. Cuando se involucra pérdida ósea, estamos hablando de una enfermedad destructiva como la periodontitis. Por eso es tan importante conocer la profundidad del sondeo y el tipo de exudado que pueda manifestar. En cuanto al hueso alveolar, dijimos que en condiciones de salud se encuentra a 1 o 2 milímetros de la unión esmalte-cemento en condiciones normales. Como lo analizamos a través de una radiografía. La radiografía nos permite ver una corteza externa que tiene el hueso, que es una corteza dura, nosotros le denominamos lámina dura. En radiografía se observa como una línea röntgenopaca que bordea la cresta interdental y bordea también el alveolo dentario. Esta lámina dura normalmente se encuentra de 1 a 2 milímetros de la unión esmalte-cemento. Esto nos da el parámetro de salud periodontal y de normalidad de la altura. En este caso está normal. 1 milímetro de distancia en este caso y aquí 2. De 1 a 2 es lo normal y sano. Cuando vemos que se pierde la laminadura, aquí hay laminadura y aquí se perdió.
En este caso se observa que esto ya es un signo de enfermedad. Si con esto, al sondear, observamos valores mayores de 3, estamos confirmando que hay un problema de destrucción ósea compatible con el diagnóstico de periodontitis. En un corte histológico veríamos algo como esto. Esto es una cresta sana y es una cresta con reabsorción ósea. Para evaluar, vamos a pedirles que dibujen en un periodonto con altura normal de los tejidos, el hueso, su ligamento periodontal, su cemento, los 4 tejidos. Y hacemos énfasis en el complejo de unión de la encía con el diente. Es decir, queremos que sea bien específico los 2 milímetros del complejo de unión dentogingival que representa el grosor biológico. Lo mismo vamos a lograr a través de la elaboración de un periodonto en 3 dimensiones. Con un diente no mayor de 30 centímetros de alto, reconstruimos los tejidos periodontales alrededor, el cemento, ligamento, hueso y encía, para corroborar que entendimos la profundidad normal del surco, la unión del epitelio de unión y la inserción de fibras del tejido conectivo. Muchas gracias.